Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate Economía Directa. Hoy tenemos como invitados a José Luis Carretero. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. José Luis, si no te importa, cuando no estés hablando, aléjate un poquito del micro. Vale, que si no hay un poco de ruido. Y a Ángel Jimeno. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, Juan Carlos. Hoy, como a petición de nuestros invitados, pues vamos a tratar todo el tema de los impuestos, de los recortes que ha impuesto el gobierno, también de las subidas impositivas. Ángel, si quieres, haznos un pequeño resumen de cuál es tu impresión sobre estos presupuestos que sacó el gobierno el viernes pasado. Pues vamos a ver, son unos presupuestos que yo me atrevería a decir que tienen como componente básico la mentira, al menos en cuanto a los objetivos que el gobierno dice que tiene. Cuando el gobierno está diciendo que estos son presupuestos para crear empleo al año que viene, está mintiendo, pero descaradamente. No solo esto, sino que parece que estos presupuestos seguramente los deberíamos denominar los presupuestos del paro. ¿Por qué? Porque con estos presupuestos indudablemente la economía española va a entrar en una depresión galopante y este año ya no hay ninguna duda de que habrá 1 millón de parados más a finales de ejercicio. Incluso puede ser que ya por el mes de octubre ya estemos rondando el 1 millón de parados con términos lógicamente EPA. Entonces, ha cometido varios errores y por lo cual los bancos internacionales, los bancos de inversión están criticando muy fuertemente al gobierno y provocó ayer la segunda caída más importante del año, pero solo en el caso de España. Quiero decir, los presupuestos castigan a los españoles en general porque, lógicamente, lo único que ha entrado en marcha, por decirlo de alguna manera, desde que el gobierno del Partido Popular tomó el gobierno, ha sido el impuesto de renta de personas físicas, básicamente. Los demás no tienen tanta influencia. Pero el impuesto de renta de personas físicas es el único que ha empezado a operar. Por lo tanto, un error garrafal y más para un partido que se considera de derechas y liberal. Segundo punto, lógicamente, ha cometido una barbaridad que se va a cargar, digamos, los beneficios de las empresas del IBEX 35 a lo largo del año 2012 y si se mantiene otro año más, del 2013. Quiero decir, los beneficios de las empresas del IBEX 35 caerán entre un 8% y un 20% de media y, por lo tanto, afectarán a las cotizaciones en unos porcentajes similares. O sea, lo que es la economía real, la que de verdad tendría que impulsar el tema, por un lado, a los ciudadanos les recortan, digamos, su posibilidad de consumo, porque lógicamente le ponen un impuesto de renta a personas físicas y a los empresarios, vía impuesto de renta de sociedades, les da un clavazo que los deja doblados. Por lo tanto, el Montoro ha conseguido tener cabreados a esos enemigos, digamos, que tenemos por ahí, que son los mercados financieros, los bancos de inversión, seguramente Europa, a pesar de las primeras palabras que se están diciendo, porque realmente es una política contraria a la que impera en Europa en estos momentos. O sea, ¿cuál es el objetivo real de Montoro? Mantener el monstruo de las autonomías y, lógicamente, conseguir, y mejor dicho, intentar conseguir el cumplimiento del déficit, que además no lo va a conseguir. Yo estoy convencido que con estos presupuestos es imposible que recorte el déficit más allá de un 1,1%. Si te parece, con eso puede ser una introducción.
Sí, y ahora José Luis nos va a dar su opinión sobre los presupuestos. José Luis, si me haces el favor. Sí, yo creo que hay un elemento esencial a la hora de analizar los presupuestos, que es precisamente ver cuál es el montante de intereses de la deuda que está presupuestado para el año 2012. Y es un montante de 28.848 millones de euros, es decir, más de lo que implican los recortes acordados por el Gobierno, que son de 27.300 millones de euros. Y estamos hablando tan solo de los intereses, no de la amortización y el servicio del principal de la deuda. Yo creo que esto es lo que representa el elemento esencial a la hora de analizar los presupuestos. Realmente todo el recorte, todo el gigantesco plan de ajuste que estamos encarando, tiene como objetivo fundamental el absorber la riqueza necesaria para hacer frente al pago de la deuda, que al fin y al cabo es una deuda que nace precisamente por el hecho de que con dinero público se hace frente a los agujeros producidos en la contabilidad creativa de las entidades financieras en los últimos tiempos. Yo creo que esto tenemos que tenerlo claro, es decir, que realmente lo que se está haciendo es un adelgazamiento del Estado, pero un adelgazamiento del Estado centrado además en los servicios públicos, como ahora mismo indicaré un poquito, un adelgazamiento del Estado que al fin y al cabo tiene un objetivo que es el de salvaguardar los intereses de las grandes entidades financieras, principalmente de las grandes entidades financieras europeas. Digo que además es un adelgazamiento del Estado, un adelgazamiento del conjunto de la riqueza que puede manejar nuestra sociedad para hacer frente a sus necesidades sociales, porque al fin y al cabo, aunque se hable de que existen líneas rojas que no se querían traspasar, hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, el presupuesto en educación disminuye en más de un 20%. Y incluso hemos de tener en cuenta que, aunque se hable de cosas como que la educación no va a ser tratada, las transferencias que se envían a las comunidades autónomas en educación son de 970, o sea, la disminución de transferencias enviadas a las comunidades autónomas en términos de educación son de 972 millones de euros. ¿Qué quiere esto decir? Que hay que tener en cuenta que el 75% del gasto de las comunidades autónomas viene referenciado con los pilares básicos del Estado del Bienestar, educación, sanidad, etcétera. Sí, ha de producirse un adelgazamiento de las comunidades autónomas y se habla de un monto de 15.000 millones de euros. Pensamos, en un primer lugar, que no debería estar relacionado precisamente con estos grandes pilares del Estado del Bienestar, que son la educación, la sanidad, etcétera, y los servicios sociales. Sin embargo, el recorte se va produciendo también por ahí. Hemos de ver también que en este presupuesto de educación, por ejemplo, el recorte en secundaria es de casi un 30% del presupuesto, o el recorte en universidades supera el 60% del presupuesto. Todo lo cual, pues, tiene poca relación con ese discurso que se mantenía de que al fin y al cabo lo que se quería era transformar el aparato productivo para generar una economía más basada en el conocimiento. Básicamente lo que se está haciendo, entonces, de una manera y de otra, y además teniendo en cuenta también la disminución del gasto en investigación y desarrollo en más de un 25%, básicamente lo que se está haciendo, en definitiva, es precisamente absorber toda esa riqueza social y dedicarla al servicio de la deuda. Y una deuda que, al fin y al cabo, como comentábamos, es producto de unas determinadas decisiones políticas que anteponen los intereses de las entidades financieras a los intereses del conjunto de la sociedad. Por eso considero enormemente rechazable la deuda. Una cosilla, más que nada para matizar, para que la gente lo entienda. El gobierno español se está preocupando de las entidades financieras, pero no de las españolas, de las extranjeras. Eso también es verdad, efectivamente. Este es un tema crucial, porque en realidad todos los conflictos que en este país vendrán en el futuro próximo, viene por ahí. Es que está atacando, por decirlo de alguna manera, a los pilares del sistema con una única excepción: el Estado de las autonomías. O sea, esas conclusiones a las que habíamos llegado todo el mundo, de que este Estado es infinanciable, o sea, un Estado inviable. 17 comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas, o sea, más 2 ciudades como Ceuta y Melilla, lógicamente, que tienen, digamos, el tratamiento similar. El problema de este gobierno es que está condicionando de alguna manera sus políticas a salvar el Estado de las autonomías, y resulta completamente incomprensible, porque precisamente todo el mundo, todos los bancos de inversión, todos los estudios que se dedican, lógicamente, a analizar la situación de España, donde están señalando el problema crucial, básico, es en el Estado de las autonomías, que dudan seriamente de que sean capaces de cumplir sus objetivos de déficit. Yo no tengo la menor duda de que no se cumplirán los objetivos de déficit en España, y fundamentalmente por el Estado de las autonomías. Entonces, es curioso que un gobierno del Partido Popular, en la crisis económica y social mayor de España,
no se le ha ocurrido ni por un momento pensar en qué objetivos tiene de aquí a 3-4 años. O sea, qué reformas estructurales, seguramente con gran contenido político, necesita España para que esto no se vaya al traste, a lo mejor en este mismo año 2012. Este es el mayor error de un partido que llevaba 2 años dando por descontado que iba a gobernar y que ahora está gobernando, si cabe, tan mal como lo estaba haciendo el Partido Socialista, que es difícil. Pero lo que es indudable es que el Partido Popular en estos momentos no está gobernando ni para los españoles ni siquiera para sus militantes. Por lo tanto, aquí se va a generar, como decía al principio, tensiones grandes con el sector financiero, que a su vez habrá tensiones entre los grandes bancos y los grandes pequeños y medianos, porque como sabéis, el gobierno quiere que sean ellos los que paguen, por decirlo de alguna manera, el ajuste financiero. Y los bancos grandes no están por la labor, como es natural. Sí, pero es maneras... que están recortando, perdona que termino, recortan sí, también, claro. Recortan de las 4 patas del sistema político que hace aguas por todas partes, en este año van a ser zarandeadas, pero con mucha fuerza. Y curiosamente, las autonomías, a pesar de que Montoro dice que las va a controlar, las autonomías van por libre completamente. Por lo tanto, es imposible cumplir unos objetivos presupuestarios. Sí, lo que sí me gustaría añadir sobre lo que has dicho, José Luis, es que realmente a los bancos lo que les han dado hasta ahora son sobre todo avales, porque lo que han hecho ha sido coger para los rescates del Fondo de Garantía de Depósitos, que lo han dejado seco, y luego también les han dado algo de dinero, pero no demasiado, o sea que el servicio de la deuda, los intereses del servicio de la deuda realmente todavía, que vendrán, que la deuda vendrá, nos pasará lo que a Irlanda dentro de algún tiempo y tendremos que rescatar a la mitad o más del sistema financiero y eso aumentará la deuda muchísimo, pero realmente todavía el servicio de la deuda no viene por ahí, No viene Bueno, por ahí, el servicio de la deuda viene por el hecho de que también los grandes inversores internacionales anticipan esa situación. Anticipan la situación de que la reforma financiera va a implicar... Eso los intereses, los intereses. Los intereses, efectivamente. O sea, el que hayan subido los tipos de interés. O sea, los tipos de interés vienen porque lógicamente los inversores extranjeros no se creen que la economía española vaya a salir adelante. Y una de las causas fundamentales es que ven que el Estado va a tener que hacer frente a los rescates bancarios, como tú bien dices, sí. Eso desde luego estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos, que lo que se está pagando ahora mismo de intereses, que estamos pagando de media creo que es sobre el 4 y pico % de tipo de interés y que normalmente deberíamos estar pagando como un punto menos, bueno que sí, que estaría reducido a lo mejor de 28.000 millones a lo mejor a 23 o así, pero bueno, que ahí tenemos de sobrecoste por la no fiabilidad, o sea, porque los inversores extranjeros no se fían de nosotros, podemos tener solo 5.000 millones o así de momento, El resto viene por otras La verdad vías. que no solo no se fían los inversores, sino que no se fía la Comisión Europea, que le estaba diciendo a Almunia, señores, pidan dinero para salvar el sistema financiero. Pero no solo lógicamente el amigo Almunia, se lo está diciendo también el Banco Central de alguna manera. Es decir, hagan las reformas muy rápido, pero por favor, si necesitan dinero, echen mano de los fondos que ahora podrían financiar por decirlo de alguna manera, el tapar el agujero negro que tiene la banca española. Claro, yo creo que por ahí van a ir los problemas de este año. Quiero decir, si España es intervenida, indudablemente va a ser básicamente por autonomías y sector financiero. Y las probabilidades que tenemos, después de ver que a lo largo de este trimestre ya hemos demandado al mercado 60.000 millones de euros, que se dice pronto, quiere decir que estos no las tienen consigo y están tratando de ahorrar o guardar dinero ahí en caja, porque imagino que piensan que en un momento determinado, ya por el mes de junio, pueden tener serias dificultades para poderse financiar en los mercados financieros. Sí, a ver, Manuel, sí, que te iba a dar paso. Es que yo también. no sé si es que he llegado tarde y me he perdido cosas, pero primero, no veo por ningún sitio la relación entre... Es que no lo acabo de... Que alguien me explique qué relación hay entre toda esa reducción y no sé qué de la banca, que es muy mala. Parte 2. El Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías es constitucional, es estructura, si queremos le quitamos al enfermo el esqueleto, pero le tendremos que poner un armazón por dentro. Y si abrimos la caja de Pandora, pues encantado.
Pero además es que ya eso se va más allá de un gobierno y de una mayoría absoluta. Eso no se puede hacer sin el concurso de los al menos del Partido Socialista y sin generar un intenso debate en la sociedad. Mientras tanto, pues a mí me parece que las autonomías sí que las van a tener que mantener en perfil bajo y pegarles bien. No, en perfil bajo, no en perfil quebrado. Porque yo tengo la impresión muy clara de que conforme van pasando por caja y necesito dinero, pues igual que nos pasa a nosotros cuando nos vamos a Alemania a pedir dinero o a Bruselas. Pues muy bien, te vas a tener que ser buen chico a partir de ahora. Y tengo ganas, realmente tengo ganas de ver lo que parece ser que viene en Andalucía bandearse con esta situación. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que te van a dejar hacer. Es que luego vendrán a mí muy bien para quejarse. Ahora, en el proceso descubramos que sí, que el Estado de las Autonomías no funciona, pues a lo mejor sí, pero es que ese es un debate que está por encima de unos presupuestos del Estado. En un presupuesto del Estado tienes que hacer una estructura política que tienes. Si ya solamente Convergencia y Unión está poniendo grito en el cielo porque sus 700 millones en infraestructuras han volado... Porque no tienen derecho a ellos, dicho sea de paso. Tienen un punto de razón. Está en una ley de rango orgánico y está dentro del conglomerado constitucional, por tanto. ¿Vale? Pero el 18% de nada es cero. Sí, está claro. Si es que además no hay para más. No hay otra cosa. Pero que el 18% de inversiones en el país, cero, tocan a cero. Quiere decir que esos 741 millones no corresponden, que además lo reclaman del año 2008. Y los otros 200 lo reclaman del año 2009. No procede. Y ahí estoy completamente de acuerdo con el amigo Montoro, por una vez. Vale, pero yo solamente es un botón de muestra, porque luego cada uno tira del chicle por un lado y a ver qué trozo me queda. Que eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Y a lo mejor esa tendencia se revierte. Yo no digo que no. Incluso sin hacer ingobernable el país. Pero que a la hora de hacer los presupuestos del Estado... hay unas barreras, y es que no puedes desconocer la estructura territorial del mismo. Ahí lo tenemos. Pero oye, la estructura constitucional del Estado permite intervenir las autonomías e incluso cerrarlas. Sí, pero es que eso son palabras mayores. ¿Qué coño van a ser palabras mayores si van a quebrar España esta gente? Vamos a ver, yo considero que el Estado de las Autonomías tiene dos marcos de elementos de sustentación. En primer lugar, el hecho de que el 75% del gasto está implicado en el Estado del bienestar, en los pilares básicos del Estado del bienestar. Y en segundo lugar, mal gestionado, muy mal gestionado. Bueno, eso ya es algo que es cierto, pero que es producto de algo que diré después. Entonces, por otro lado, tenemos el hecho de que las autonomías sirven para representar políticamente a los territorios, que muchas veces tienen elementos identificativos propios a nivel cultural del conjunto del Estado español. Yo creo que sí que tiene que... pero no la economía. Eso es también discutible, efectivamente, y sobre todo es discutible el hecho de que si no podría existir en lugar de un Estado de las autonomías un Estado coherentemente federal, en el sentido de que no existieran duplicidades y en el sentido de que, bueno, pues que solo existieran aquellas entidades que realmente tuvieran una existencia real desde el punto de vista cultural y demás. Vale, pero por otro lado... Sí, Ángel, perdona, sí, que acabe José Luis, sí. Yo no he dicho nada. Perdón, que es que creí que sí, José Luis. Yo sé que soy el que suele meterse en todo, pero lo cierto es que el Estado de las Autonomías es un bodrio, es un monstruo. El despilfarro, a lo que íbamos, el despilfarro del Estado de las Autonomías está muy relacionado con que el Estado de las Autonomías ha sido construido, y además ha sido construido así, estableciendo todas esas autonomías, muchas de las cuales a lo mejor no tienen tanto sentido. Ha sido construido así precisamente para articular el funcionamiento de las élites centrales con las élites territoriales de los distintos territorios. Y eso ha permitido que también exista... De pueblo o de región, etcétera. Y eso ha permitido... Sí, verdaderos paletos al frente de las autonomías. Eso ha permitido establecer toda una red clientelar determinada en la que se ha desengrasado gracias a la corrupción. Y gracias a la corrupción que además ha favorecido la explosión de la burbuja inmobiliaria en las últimas décadas, ¿no? Yo creo que esto es algo que también hay que tener en cuenta, que está más relacionado con el hecho de menos relacionado con el hecho de la descentralización y más relacionado con el hecho de cómo ha funcionado efectivamente la burbuja inmobiliaria y con el régimen político y las fallas democráticas del régimen político nacido en la transición. José Luis, tenemos ejemplos en la historia española
de virreinatos allá por Perú, por México, que funcionaban igual que funcionan las autonomías actuales. Aquí cada cual hace lo que le da la gana. Y hay dos autonomías, además, como la vasca y la navarra, que le dicen al gobierno que esas medidas que quiere implantar, por ejemplo, con respecto al fraude, que a ellos ni les va ni les viene. No solo no les va ni les viene, que ni se les va a ocurrir por momento aplicarlas. Por lo tanto, lo que tenemos es un Estado en que la Administración Central no manda. Y cuando la Administración Central no manda, quiere decir que el sistema no funciona. Y defender las autonomías, y lo digo muy en serio, me parece una aberración. Las uniprovinciales ya suena a cachondeo, porque una autonomía, con todos los respetos a mis amigos de La Rioja, o a mis amigos de Asturias, o a mis amigos de Ceuta o de Melilla, o sea, defender unas autonomías uniprovinciales de Chichinabo, que tienen un gobierno con ministros de todo tipo y pelaje, y a la vez tienen unos parlamentos que legislan chorradas, pero verdaderas estupideces, pero además legislan unos territorios en contra, o sea, con ideas completamente distintas a las de otros, hasta el punto de que hay, como decía la embajada norteamericana, esto resulta imposible de controlar. O sea, las empresas norteamericanas no entienden que pueda haber un Estado con 17 autonomías que cada cual legisla lo que le da la gana con respecto a por decirlo de alguna manera, apertura de centros comerciales, con respecto a qué impuestos, qué tasas tiene que pagar por pasar los automóviles de Repsol en una autonomía o en otra. Esto no es un país, esto es un cachondeo. El Estado de las autonomías, todo el mundo sabe que surgió sencillamente por el miedo a que los militares, lógicamente, se enfrentaran con el gobierno central de Adolfo Suárez cuando Cataluña y Basongadas habían conseguido ya ciertos privilegios, que luego se completó cuando los andaluces quisieron lo mismo para todos. Bueno, el Estado de las autonomías es accidental completamente, es algo artificial, lo hemos creado y nos lo tenemos que cargar y tenemos que buscar otra estructura que sea más eficiente por descontado. Y esto la gente lo tiene que tener muy claro. El Estado de las autonomías hubiera sido posiblemente algo más eficiente si el famoso referéndum de Andalucía del artículo 151. Ahí el Partido Socialista tiene una responsabilidad histórica por haberse metido por una cuestión de populismo donde no debía haberse metido. Porque lo que no ha funcionado es el café para todos. Si claro, ni funcionará nunca. Es más, quebrará España. Va a quebrar España el Estado de las autonomías. Que es lo que se han quejado siempre catalanes, vascos, navarros. Es decir, los de pata negra, con perdón, no quiero ofender, pero los que lo tenían muy claro y los que querían hacer ese camino y los que se les dijo, vale, podéis hacerlo, han visto con asombro como todos los demás iban llegando. Y ellos les ha facilitado pues un poquito más. Ya, pero fíjate la problemática de Cataluña. Manolo, más que nada para que tengamos claro, Cataluña, que es la que más ha gozado, por decirlo de alguna manera, de privilegios, que luego todo el mundo trata de copiar, como es natural, hoy día tiene prácticamente cerca de 700.000 parados. Tiene una industria que se está deshaciendo por momentos. O sea, una tierra que había funcionado de maravilla los últimos 100 años, resulta que en los últimos 20 se está descomponiendo a toda velocidad, que ya no tiene ni sentido pensar en eso de una independencia y una autonomía propia, porque sería una autonomía o un Estado quebrado antes de empezar. Entonces, si Cataluña, que es la joya, por decir de alguna manera, está quebrada, si Valencia, la tierra del amigo Manolo, está no quebrada, sino súper quebrada, esto es que no conduce a nada bueno. Quiero decir, al final, como es natural, vamos a ver que Europa solo se va a preocupar no de la administración central, se va a preocupar solo de las autonomías. Y lo que va a pedir en ellas no va a ser simplemente que recorten gastos y que quiten duplicidades. Van a pedir lo que se ha hecho en otros estados y en otros países, que es recortar las autonomías lo máximo posible. Si nos quedamos con 3, pues, o sea, autonomías o lo que sea, si nos quedamos con 3, pues con 3, si nos quedamos con una, con una. Pero eso es lo que hay que decidir, porque lo que está claro es que no podemos sacrificar un país a una estructura territorial que no funciona en ninguna parte del mundo ni parecida. Esto es lo que a mí me preocupa y lo considero gravísimo, y sin embargo estos presupuestos intentan salvar ese monstruo. Bueno, ¿y cómo lo cuadramos eso con el presupuesto de este año? Pues claro, pues que en estos momentos el Estado de las Autonomías tiene cerca de 290.000 millones que si yo recuerdo que gestionar,
y el Estado central 100 y pico mil, un poquito más o menos, de los cuales tiene que pagar lo que hemos dicho, el desempleo y los gastos financieros. Pues bien, un Estado de las autonomías que son 290.000 millones, que no los controla ni Cristo, si no se quieren dejar controlar ellos, esto es una bomba de relojería, pero terrorífica. Por eso digo que ¿qué tiene que ver el presupuesto con esto? Pues mira que bien, ayer en el Congreso de los Diputados nadie estuvo hablando en serio de los presupuestos de las autonomías. Lo que teníamos que haber estado estudiando ayer, más que el presupuesto de la Administración, es el presupuesto de cada una de las autonomías. Y sin embargo eso no se hace en el Congreso de los Diputados porque es inconstitucional. ¿Me explico? Bueno. No, pero que lo que está clarísimo es que lo que hemos dicho siempre, el gobierno central no va a ser capaz de controlar a los gobiernos autonómicos en cuanto al gasto. Eso yo lo veo más claro que el agua, vamos. Pero no solo los de los partidos, los de las autonomías que no gobiernan ellos, como pueden ser Andalucía o como puede ser Cataluña, sino tampoco las de las suyas, ¿eh? Tampoco lo van a controlar. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que la coyuntura permite aplicar un cerrojazo, es decir, van a obligar a poner números encima de la mesa periódicamente para seguir ejecutando las transferencias que aquellos necesitan desesperadamente. Me refiero a cada uno de los Manolo, ¿cada cuánto se reúnen esta gente? ¿Cada cuánto se reúnen? Venga, pues contéstame esa pregunta. Me da la impresión de que ahora va a ser un control más continuo. Me da la impresión de que ahora va a ser prácticamente trimestral y que trimestral. Y cuando ha pasado Manolo, cuando ha terminado un trimestre y esta gente no ha cumplido absolutamente nada, automáticamente ya el presupuesto global, los objetivos de déficit ya se han descuadrado para todo el año. Y no hay posibilidad alguna. ¿Cómo coño vas a controlar las cosas cada 3 meses? Es absurdo. No tiene sentido en una situación tan grave. Habría que controlarlo semana a semana. Pero como comprenderás, no podemos tener una administración que esté controlando algo semana a semana. Para eso no hace falta los gobiernos autonómicos. A ver, hay una trampa en el solitario aquí. Y es que los presupuestos, la contabilidad estatal se maneja a nivel de criterio de caja, prácticamente. Por lo tanto, lo que sí que puede ocurrir es que siga aflorando o siga creándose deuda oculta o facturas que queden en el cajón. Algo de eso es lo que yo me temo, ¿vale? ¿Sabes cómo funciona el control de la Comunidad de Castilla-La Mancha, regida por la emperatriz esa, que creo que se llama Dolores de Cospedal? ¿Sabes cómo funciona? Sorpréndeme. Pues una de las grandes consultoras internacionales lleva la contabilidad de Castilla-La Mancha y de repente dice, oiga, que no me han pagado el mes pasado, aquí se acaba la contabilidad. Y el Estado, aquí nadie mete mano. ¿Por qué Castilla-La Mancha, después de 30 años de autonomías, no es capaz de llevar los controles de su propia administración? ¿Y eso Bueno, si es que esto es terrible. Esto es lo que yo trato de explicarle a la gente. Probablemente está más relacionado con el favorecimiento de la externalización de los servicios que con el hecho de que no tengan realmente contables capaces de llevarlo dentro de la administración autonómica castellana. No, la contabilidad presupuestaria la lleva una empresa de consulting, una de las 5 grandes. Punto. Así de claro. Sí, y si no le pagan, no lo lleva. Sí, no era el marido de la señora esta. No es el marido de la Cospedal la que lo lleva, no. No, ya sé que no, pero digo que ya sé, porque sería demasiado descarado, pero que no me extrañaría nada que fuera un favor de esos cruzados. Sí. Pero fijaros, por lo tanto, lo que está pasando en Castilla-La Mancha. Tiene un déficit objetivo en estos momentos de 7 y pico. De 7 y pico, no del 1 y pico que estamos tratando de que lo consigan. En ningún lado hemos visto nada que conduzca a que Castilla-La Mancha se pueda llegar a una situación así. No solo esto, sino que está aumentando el déficit y está aumentando la deuda, que es lo mismo que va a pasar en todo el país, que va a aumentar el déficit y va a aumentar la deuda. Con todos los respetos a todo el mundo, porque aquí los agujeros negros que tenemos para dejar caer mierda o facturas escondidas o sencillamente compromisos que decimos que no entran en las reglas de juego a la hora de controlar déficit y deuda, esto es un pequeño cachondeo total. Por lo tanto, el Partido Popular muy mal, pésimos gestores. En España hay geniales gestores para llevar estas cosas bien. Y solo hace falta la voluntad política de decir, bueno, señores, vamos a ver, si en el mundo de la vida real, cuando una empresa hace suspensión de pagos o cuando una empresa quiebra, se cierra y se liquida, pues vayamos pensando que seguramente en las autonomías nos queda más remedio que hacer lo mismo, porque si no terminarán cerrando y liquidando España como Estado soberano. Pero esto no importa.
Yo pienso que hace falta algo más que la voluntad política, en el sentido de que lo que no se puede esperar es que los que han ido generando esta situación, y digo aquí tanto la casta política que ha llevado la dirección política de nuestro Estado desde la transición, como las grandes entidades financieras que los han supervisado, yo creo que no podemos esperar que ellos ahora solucionen el problema. Yo creo Desde que luego a Florentino no le podemos pedir que no pague comisiones. Exactamente. Lo único que podemos hacer ahora es favorecer una transformación democrática profunda que establezca otros mecanismos de funcionamiento de la sociedad. Porque estos mecanismos de funcionamiento asentados desde entonces no permiten, y está demostrado, y ante ello estamos, hacer aflorar o defendernos frente a la corrupción generalizada. Yo creo que esa transformación democrática profunda es necesaria y es imprescindible. Y junto a ella, y aquí a lo mejor voy a ser polémico con el resto de invitados, yo creo que se hace cada vez más necesaria e imprescindible también una auditoría de la deuda. O sea, plantearnos seriamente qué parte de la deuda hay que pagar, qué parte no hay que pagar, ir mirando exactamente qué cosas están legalmente realizadas, qué cosas no, qué cosas son ilegítimas, qué cosas son usurarias, etcétera, etcétera, planteárnoslo seriamente y, por lo tanto, determinar exactamente si es racional que paguemos tanto en intereses de la deuda como vamos a recortar en estos presupuestos. Sí, José Luis, hemos dicho otras veces que no tenemos dinero. España no es capaz de generar hoy día, digamos, una balanza comercial positiva para poder cumplir con sus compromisos de la deuda que tiene el Estado en estos momentos, que ya prácticamente está, como decían ahí, a la altura de Alemania, ya estamos cerca del 80% oficial, que no real, y por otro lado, resulta que las instituciones financieras, con los apoyos que les han dado últimamente, resulta que ya están en el billón de euros de deuda a entidades financieras europeas o al propio Banco Central Europeo. La problemática que tenemos, que la gente tiene que entender, España no es capaz de pagar la deuda. Y como no es capaz de pagar esa deuda porque no genera recursos suficientes para hacerlo, porque incluso las políticas de austeridad de la Unión Europea provocan que, lógicamente, en vez de crecer, nosotros nos hundamos en un 2% prácticamente de media los próximos 3 años, y por lo tanto generemos seguramente 2,5 millones de parados en 3 años si Rajoy gobierna tanto tiempo, eso quiere decir que España no puede atender sus compromisos. Quiere decir que somos un Estado quebrado, ya no son las autonomías los Estados fallidos. Es España como Estado soberano un Estado quebrado, en el que 500 sinvergüenzas, personas físicas y jurídicas, en las autonomías, han estado manipulando, robando, comprando, etcétera, etcétera, a lo largo de 30 años. Y han dejado eso esquilmado. Pero el problema que hay es que encima sus dineros los están invirtiendo ahora fuera de España porque, lógicamente, no se fían un pelo de lo que puede ocurrir por aquí. Este es el drama de España, que España no tiene capacidad para pagar su deuda. Y si España no puede pagar su deuda, mi consejo, como siempre, es cuanto antes dejemos de pagar deuda e intereses, antes podremos resolver los problemas, que consisten en que hay que hacer una quita de la deuda, como es natural, y, lógicamente, intentar que este país sea más competitivo por la vía que sea. Para mí, lógicamente, saliendo del euro, como es natural. Este es el drama de España. Y, por lo tanto, estos presupuestos son presupuestos para hundir el crecimiento de la economía española, para hundir las empresas del IBEX, para hacer la vida más difícil a los ciudadanos españoles y, por descontado, para demostrar que estamos pésimamente gobernados con un señor que ni se atreve a dar la cara en las ruedas de prensa para decir qué coño quiere hacer con España, a dónde nos quiere llevar. Esta es la problemática que tenemos en estos momentos. Sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel, que el tema de la auditoría de la deuda está muy bien, no estoy ni mucho menos de acuerdo, o sea, que no estoy ni mucho menos en desacuerdo con José Luis, pero que el problema de fondo, desde luego, es que ni remotamente vamos a conseguir pagar esa deuda jamás. Entonces, cuanto antes se haga una quita de la deuda, pues mucho mejor para todos. Pero para ello hay que asumir que tenemos un problema serio. Porque si habéis oído de Guindos, dice, estos presupuestos son de perder o perder, decía ayer, no sé si era Financial Times o a Wall Street Journal. O sea, estos presupuestos son de perder o perder. Lo más probable es que nos quedemos cortos. Quiere decir que no consigamos reducir el déficit más allá del 1 y pico %. Y por otro, y si nos pasamos, la cagamos. Porque esto se hunde. Pues joder, si el ministro de Economía y de Competitividad, que no sé a qué coño considera él, qué tiempo le tiene que dedicar a la competitividad, piensa así, y si tenemos al loco Montoro ahí con ese juego, parece que está jugando el tío. Está jugando, pero cumpliendo, defendiendo intereses espúreos,
como son salvar autonomías que están quebradas y que por más dinero que meta, nunca las podrá salvar. Ese es el problema y el drama que tenemos en estos momentos. Bueno, vamos a ver, un alto. Sí, perdón. Sí, yo simplemente puntualizar bueno, le doy paso a Manuel primero y luego contestas tú, José Luis. Vale, intento ser breve. El problema nos viene. Aquí había un 5,3 que cumplir y hay que pensar en las consecuencias si no nos atenemos a la línea que nos han marcado, ¿vale? Porque en esta vida también es cuestión de opciones y es susto o muerte. Si no cumplimos, empezamos a resolver los problemas. Sí. José Luis. Yo simplemente me puntualizar que el tema de la auditoría de la deuda está relacionado también con la quita. Es decir, básicamente lo que se pretende es una quita, pero una quita estructurada desde el punto de vista de los deudores, no tanto, o sea, de los deudores. Una quita estructurada desde el punto de vista de nuestros intereses y desde el punto de vista de la justicia. En el sentido de que lo que no se puede tampoco aceptar o lo que no se puede tampoco ir es hacer una quita que sea estructurada directamente por parte de los acreedores y que conlleve, por ejemplo, como ha pasado con la quita griega, que se tenga que coger para los bonos que quedan colaterales de deuda pública de otros países, que se cambie la legislación a la legislación británica, etcétera, etcétera. O sea, lo que no podemos tampoco es ir en esa dirección. Yo creo que el mecanismo de la auditoría lo que permite es eso, hacer una reestructuración de la deuda con una quita implicada, por supuesto, y que hacerla desde el punto de vista de los propios deudores. José Luis, son bellas palabras, pero imposibles de cumplir. Nos echan del euro. No digo que no esté bien. Joder, ojalá. Nos cierran Schengen y nos dejan al nivel de Corea del Norte. Y porque no somos Venezuela y por lo tanto no tenemos recursos propios, materias primas con las que financiarnos. Bueno, ni falta que nos hace. Solo hace falta inteligencia y vamos muy sobrados. Solo falta en la clase política. Manuel, no estoy de acuerdo contigo, como puedes imaginar. España lo mejor que puede hacer en estos momentos es dejar de atender la deuda. Y creo que en más de una cabeza por ahí, incluso en el gobierno, lo tienen claro ya. Porque lo que está, vamos, sería la primera vez en la historia que un país de 46 millones de habitantes ha sido capaz de reducir la deuda un 3% en un año, si no ha sido en una época de guerra. Y de momento creo que no estamos en guerra. Por lo tanto... En este momento no es factible. Yo no te digo que en 6 meses, y en función de cosas como las elecciones francesas, el panorama cambie. Pero ahora mismo el que se salga de la fila es Grecia 2. ¿Qué va? Grecia nunca nos pareceremos a Grecia. Perdona, Ángel, un momentito. Lo que sí te quería decir, Manuel, que tampoco hay que tener tanto miedo. O sea, hay países que han decidido unilateralmente no pagar la deuda, ha habido muchos. Y desde luego los últimos México y Rusia, y están vivos. Siempre se ha hecho el mismo discurso catastrofista en esos países. Hay que pagar, se va a caer el cielo sobre nuestras cabezas si no pagamos. Y el cielo no se ha caído sobre sus cabezas, finalmente. No estaban tan abiertos, ni tan... bueno, siempre, como la nuestra. México estaba muy abierto, Rusia también, Brasil también. Y Islandia no digamos. Una de las Islandia no digamos. O sea que no. Islandia tiene menos PIB que Cataluña. Siempre se dan casos de esos. Pues vale, compárate con Rusia, que tiene más o menos el mismo PIB que tú. Rusia dijo que no pagaba, y no pagó, y no pasó nada. No tenemos cabezas nucleares con las que negociar. Bueno, ¿y México qué tenía? ¿Y México qué tiene? Aparte de 200 millones de habitantes, o 100 muy largos. ¿Y Argentina qué tenía? Que no hay que tener y Brasil... y Uruguay, y Paraguay, y todo hijo vecino, vamos, en la década de los 80 estaban todos que no podían pagar a nadie, y dijeron que no se pagaba y punto. Tienen ingentes recursos en forma de materias primas en sus países. Que las materias primas es lo menos importante en el mundo en el que vivimos. Lo que hace falta es inteligencia, capacidad de gestión, capacidad de negociación. Aquí lo que necesitamos es un tío que tenga 2 huevos a la cabeza de la presidencia del gobierno, y si no vale el presidente del gobierno, pues que pongan un número 2 que tenga capacidad de negociar y que exponga claramente lo que todo el mundo sabe, que España nunca podrá pagar la deuda. Italia puede pagarla, pero España nunca. Por lo tanto, hay que resolver el tema de España en serio con gente preparada y dispuesta a negociar, porque aquí todo se reduce a conseguir una quita como Dios manda y hacer el país competitivo. Todo lo demás son chistes, aparte de que, lógicamente, lo que digo yo, el monstruo de las autonomías
hay que encerrarlo y echarlo al océano Atlántico, pero cuanto antes. Pero al margen de que le echáramos al nuestro de las autonomías, resulta que la deuda que hemos generado es tan alta que necesitaríamos 50 años para poderla devolver, teniendo la economía en unas condiciones que genera 50.000 millones de euros, digamos, su balanza comercial. Y eso es imposible, como sabéis todos muy bien. Por lo tanto, amigos, tendremos que pensar en qué alternativa hay a lo que está planteando Europa en estos instantes. Y a mí no me vale que vengan unos alemanes a una reunión para que haya inversiones en España el mes de noviembre, que para entonces ya tendremos 900.000 parados. Esta es la realidad. Lo que no se puede plantear, yo creo, es que es esto o el caos, porque esto es lo que va a generar el caos. Es que estamos en el caos. Exactamente, que lo único que podemos hacer es buscar una salida lo más racional posible, y una salida racional implica necesariamente dejar de pagar la deuda. Yo estoy ahí totalmente de acuerdo con Ángel. Y además probablemente implica también la salida del euro. Eso tenemos que encararlo también, o sea, y bueno, yo creo que el ejemplo de Argentina es bastante representativo de que el fin de la paridad con el dólar y el dejar de pagar la deuda permitió una recuperación económica clara. Claro que sí, y de Rusia, y de México, y de Brasil, y de todo el mundo. A lo largo de 200 años de historia ya se sabe cómo se han resuelto estos problemas. Cuando un Estado no tiene capacidad para pagar, pues no paga. Y esa es la realidad. Ahora bien, esto hay que hacerlo no a la gresca ni con unas posturas maximalistas. No. Hay que negociar. Señores, los del fondo que ya nos habéis estudiado 800 veces que decir que nuestros bancos necesitan 300.000 millones de euros a estas alturas. Oigan, hablemos en serio de España. Hablemos de España pensando de aquí a 10 años qué tenemos que hacer para salir adelante y para España demostrar que es un país que cumple con sus compromisos, por lo menos hasta allá donde puede. El problema es que estamos dejando correr la bola, o sea, está girando y aquí no resolvemos absolutamente nada, que este es el problema del analfabetismo político o de la falta, digamos, en nuestros políticos de sentido de Estado. Y estoy hablando ahora de Rajoy, estoy hablando de Montoro, estoy hablando de Guindos y por descontado, de la viceniña. Están jugando, parece que es un juego llevar un gobierno. Este es un país que se hunde. Este es un país que está echando gente a la calle y resulta que ya cada día más los hijos vuelven a las casas a vivir con sus padres. Va a llegar un momento que esto va a parecer aquella época de la Biblia, ¿no? Cuando el pater familiae tenía allí hasta los bisnietos viviendo con él. Ahí es donde nos lleva el Partido Popular si esto sigue así. Por lo tanto, como en este grupo siempre se ha dicho, este país tiene problemas políticos infinitamente superiores a los económicos, porque los económicos siempre se pueden resolver, simplemente hay que negociar. Pero los políticos tiene que ser una decisión del pueblo español, no de la gente, del pueblo español. El pueblo español tiene que tener conciencia que el tinglao que nos dimos en el 78 hace aguas, no es democrático. Hay una panda de tíos que han ocupado el Estado y el poder y no hay manera de que cuente con el resto de los ciudadanos para salir adelante. Y esto requiere seguramente una nueva constitución, un proceso constituyente, una nueva ley electoral y, por descontado, el Estado de las autonomías tiene que cambiar radicalmente. Es posible que los vascos y los navarros y los catalanes haya que tener con ellos un trato especial, no lo sé, pero eso era una discusión que tiene que tener el pueblo español. Si nosotros no abordamos los dos temas en paralelo, España no saldrá de aquí. Y digo una vez más que lo mejor para poder empezar a resolver es dejar de atender la deuda, y con un poquito de ayuda de Mario Draghi es posible que llegue un momento en que estemos en esa situación. No cuela. No tienes ya directamente, te garantizo, la oposición cerrada del Partido Socialista. El Partido Socialista no existe. No me dirás tú que existe, que Rubalcaba, si Rubalcaba va como alma en pena. El Partido Socialista está muerto. Me da igual. Pues oye, si está muerto el Partido Socialista, dentro de 4 días verás al Partido Popular que también está muerto, porque el pueblo español les ha dado confianza para que resolvieran nuestros problemas, para que generaran algún empleo, y no lo están haciendo. Por lo tanto, el pueblo español al Partido Popular lo castigará igual que al Partido Socialista, porque la corrupción está tan extendida en un partido como el otro. Aquí lo único que hace falta es que la justicia empiece a funcionar y que el pueblo español, lógicamente, se movilice pacíficamente para resolver los problemas. Porque si no, insisto, tendremos 7,5 millones de parados. Y no ha habido ningún país en la historia que haya tenido esa proporción de parados sobre población activa, ni siquiera los Estados Unidos en el 29. Esto es lo que preocupa en todos los sitios y que la gente no entiende. ¿Cómo puede tener España tanto paro? Pues bien, tiene tanto paro porque tiene un sistema político corrupto en que la corrupción impregna todo. Y que, salvo que legalicemos la corrupción,
esto no hay manera ya de pararlo. Y ahí los jueces tendrían que jugar un papel, por lo menos como el que jugaron en Italia los jueces, que cambiaron de la noche a la mañana, echaron al Partido Socialista, al Partido Comunista y a la democracia cristiana. No es que lo que hayan conseguido es mucho mejor, pero al menos no es tan corrupto como antes. Seguramente nosotros lo tendremos que hacer mucho mejor. Sí, José Luis. Sí, yo simplemente pues incidir un poco en ese elemento de corrupción que parece que es inherente al tinglado político conformado en nuestra sociedad a partir del 78. Yo creo que es inherente incluso al funcionamiento general del sistema capitalista, pero que aquí precisamente se ha acelerado más o se ha profundizado más con esa gran burbuja inmobiliaria que se produjo en los últimos tiempos. Yo creo que eso es más importante incluso que el tema territorial, es decir, que el tema territorial o el problema que tú ves en el tema territorial es expresión profunda de esa raíz antidemocrática, de esa raíz centrada en la corrupción del sistema político que vivimos. Yo creo que esencialmente lo que hay que hacer es una transformación esencialmente democrática, en la que el pueblo tome la palabra y decida efectivamente cómo quiere conformar esta sociedad, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo con la iniciación de un proceso constituyente, que yo abriría todo lo posible para que todas las sensibilidades y todas las posibilidades pudieran ser planteadas. Sí, no, efectivamente es lo mismo que ha dicho Ángel. Y también yo estoy totalmente de acuerdo en ello. Es que sin que se solucione el problema político, que para mí el problema político, igual que habéis dicho vosotros dos, está en la raíz de todos los problemas que tenemos ahora. Y mientras no se solucione ese problema político democratizando nuestras instituciones, pues difícilmente vamos a salir de este agujero en el que estamos y en el que estamos profundizando, ¿eh? No hay que olvidar que estamos todavía cayendo y cayendo muy deprisa y que no se ve el fondo. Que nadie se engañe creyendo que el fondo está cerca, porque no está cerca, ni muchísimo menos, como me ha apuntado muy bien Ángel cuando habla de que aquí nos podemos ver con 2 millones o 2 millones y medio más de parados a la vuelta de 3 años. No te preocupes, el otro día caí, yo seguí cayendo y cuando creía que había tocado, rompí el suelo y sigo cayendo. Bueno, creo que hay más agujero todavía. Claro que sí, pues faltaría más, pero la única manera de resolver, ya que dentro de los partidos es imposible, si alguien ha intentado dentro de los partidos hacer algo, yo lo he intentado hasta en 2, y es completamente imposible. Eso es un núcleo cerrado. Como encima juzgues, critiques algo, automáticamente te abren la puerta para que te largues. Claro. Con esta gente no podemos llegar a ningún lado. Y entonces lo que a nosotros nos preocupa es que el pueblo español se tiene que organizar en 1, 5, los movimientos que sean. Tiene que organizarse y en un momento determinado salir a la calle y decir, señores, hasta aquí hemos llegado. Pacíficamente, por descontado. Pero, hombre, es que este país ya no va a cumplir ni lo más elemental. No sé si habéis fijado, hablando de presupuestos otra vez, que han tenido que reducir las cifras de las Fuerzas Armadas hasta unos números que asustan al miedo. España es incapaz de defenderse si mañana nos atacara Marruecos o Argelia. Ya no digo si nos atacara un país como Siria o Irán. Imposible defendernos. Y además, dudo de que nos defendieran en Europa o que nos defendieran los Estados Unidos, para acabar de fastidiar. España tiene en estos momentos unas Fuerzas Armadas, ejército de 81.000 personas. Bien, pues solo en las misiones que tenemos en el exterior tenemos ya prácticamente copados el 50 y tantos % de estas cifras. Con el resto España no puede controlarse, no puede defender su país si tuviera que defenderlo. Por lo tanto, ese es un problema. Aquí probablemente querrán resolverlo por vía policial, aumentando los policías. Y supongo que recortando gente de todos los lados, porque en estos momentos, de estos presupuestos, también está claro que todos los elementos que estén en las administraciones, que sean contratados laborales, ya se pueden dar con un canto en los dientes y a final de año siguen en ellas. Quiere decir, indudablemente es algo que resolverá, que puntualmente tendrá sus problemas, porque lógicamente si echas de la administración a 700.000 personas, pues hay que pagarles una indemnización de 20 días, pero una indemnización. A la larga irá mejor, pero España no se puede permitir el lujo de ir a base de ir recortando gastos de personal en todas las administraciones durante 5 años. España no tiene 5 años. España tiene que decidir en 2012 hacia dónde va. Y el señor presidente del gobierno ya va siendo hora que nos explique a los españoles a dónde quiere llevar España. Si la quiere llevar a la ruina, al hundimiento total, o por el contrario, quiere hacer de España un Estado razonablemente moderno. Y este es el drama. El drama de España es que nuestros políticos no tienen conciencia de patria, ni de patriotismo, ni de nada.
Y esto es con lo que hay que romper, porque claro, las autonomías todavía incentivan el que todo el mundo pretenda romper España a cachos. Joder. Sí, José Luis, por favor. Sí, yo simplemente incidir en el hecho de que los presupuestos son presupuestos enormemente antisociales, ¿no? Tanto por la vía de los gastos como por la vía de los ingresos. O sea, también se ha visto como que el gasto público social se disminuye, se recorta enormemente, y también vemos que el tema de los ingresos es representativo, ¿no? Todo el tema de la amnistía fiscal que se realiza. Hay que tener en cuenta que son los cálculos de los propios técnicos de Hacienda. Simplemente la realización de un nuevo tramo para las grandes empresas del impuesto de sociedades, subiéndolo al 35%, daría unos ingresos de 5.300 millones de euros, lo cual dobla la cantidad que se supone que se va a ingresar por vía de esa amnistía fiscal, que además veremos a ver si se ingresa o no se ingresa. Si realmente... Sí, José. Sí. Sí, no, perdona, José Luis. Sí que me gustaría detallar, para que no quede en el aire, veo que estaba intentando comentarlo, pero no ha surgido la ocasión, ahora que has vuelto sobre el tema de los presupuestos, que el 21% que has comentado de recortes en educación, que se refiere, creo recordar, a una de las partidas, no a la totalidad de los presupuestos. Que creo que es a la partida a la partida de becas o algo así, creo que es, ¿no? O algo similar No, pero hay problemas muy serios también en la educación secundaria y en las universidades. Hay recortes salvajes, ya no digamos en el I+D. No, pero sí, la partida que se recorta, el 21%, es del conjunto del Ministerio de Educación. Las becas, lo que se dice es que se mantienen, aunque se disminuyen, creo que es en 63 millones de euros. No lo tengo aquí ahora mismo, pero se disminuyen un poco las becas. O sea, que es el 21, pero del Ministerio de Educación que realmente, o sea, pero que eso es una parte pequeña del presupuesto total de educación, porque la mayor parte está gestionado por las comunidades, ¿no? Claro, pero es que la mayor parte del recorte se produce precisamente en lo que son transferencias a las comunidades. Se recortan casi 1.000 millones de euros de transferencias a las comunidades. Lo cual implicará, obviamente, que las comunidades no van a poder realizar el servicio como lo estaban realizando actualmente. Pero que era simplemente detallar que tampoco era del total del gasto en educación que tiene el país, sino de una de las partes que yo no recordaba bien cuál era, pero tú ya te has encargado de decirnos cuál era. Pero es para que tampoco se nos asuste la gente pensando que el año que viene los niños van a tener un 21% menos de presupuesto en los colegios, que tampoco creo yo que vaya a ser para tanto el tema. Según parece, en Sanidad y Educación el Gobierno lo que está pretendiendo hacer es un catálogo de servicios mínimos que se cumplirían, y establecer la posibilidad de que las comunidades recorten en todo lo que no esté dentro de ese catálogo de servicios mínimos. Entonces, veremos también qué incluye efectivamente ese catálogo. Sí, muy bien. No, que todavía no lo sabemos, vamos, es verdad. En fin, no, sí, yo sé que va a haber recortes salvajes de todo, con el tiempo, pero ya eso no lo dudo, pero que bueno, que tampoco está tan decidido ni las cantidades ni en qué va a ser. Si queréis, para terminar, Manuel, dinos tu conclusión sobre lo que hemos estado hablando. Bueno, la verdad es que hemos tocado muchos palos, pero si nos vamos al tema del presupuesto, supongo que tendremos que seguir debatiendo, habrá que mirar partida por partida. Todo el mundo va a tener oportunidad de quejarse, porque seguro que un callo u otro pisan. Pero en la medida en la que hasta ahora el consenso que había, otra cosa es que haya voces discordantes, como las ha habido aquí, y yo quiero decir que como reflexiones me parecen más que válidas, y para seguirlas y planteárselas, pero discretamente. Es decir, si yo estuviera en el gobierno, no iría haciendo publicidad de lo que pienso hacer hasta que lo pongo encima de la mesa, porque vamos a jugar en algún momento una partida muy complicada. Bien, en la medida que había que seguir el guión, yo le he hecho la culpa, lo siento mucho, a los 4 años anteriores, a unas políticas económicas falsamente keynesianas, con unos estímulos absurdos que incrementaron. Cuando veníamos en situación de superávit y hubiera sido factible reducir ligeramente el Estado sin hacer barbaridades y a cuenta de la bajada de ingresos que se veía venir, no haber endeudado, no haber sobreendeudado. Porque el año pasado se añadieron, creo recordar que eran 60.000 millones más a la deuda.
Es decir, hay una forma de que los mercados internacionales no afecten a nuestros intereses, al pago de intereses del servicio de la deuda. Es tan fácil como no pedir prestado a nadie. Ahora, hay que ver entonces cuánto hay más que recortar el presupuesto. Manolo. Eso es ir a la calle a pedir dinero prestado o quejarte de que te cobran mucho. Y luego volver al año siguiente, y al año siguiente, y al año siguiente. Vamos a ver. Pero, Manuel, es que intentar equilibrar el presupuesto supondría, si añadimos la contracción en ingresos que se produciría, pues supondría probablemente recortar todo lo que es el sector público en torno al 35%. Entonces tú dime cómo van a hacer eso, si es que es imposible. Y ni por eso es porque seguirías teniendo deuda. Si no te digo que no, si es que todo esto habría que verlo porque da para sí, pero desde Manolo, luego, déjame que te diga una cosita. Un balance tras otro, como se ha hecho estos últimos años, con medidas de estímulo que no han estimulado gran cosa, por no decir nada, nos ha traído aquí. Y ahora hay que hacer lo que no se ha hecho antes de golpe, porque no nos han dado ni ese medio puntillo de que el endeudamiento sea del 5,8 en vez del 5,3. No nos han Eso dado es igual, hombre, sí, eso es igual. Manolo, pero eso son cosas secundarias. Vuelvo a lo mismo no son de siempre. secundarias. Mira, Porque esta noche he estado viendo, a las 3 de la mañana me he despertado y he estado viendo un discurso de un presidente americano en un momento muy crítico para su país. Pues bien, todo el país unido detrás de ese presidente que se llamaba Roosevelt. Un señor que tenía unos problemas serios, digamos, en sus articulaciones y que difícilmente podía andar, ¿no? Un señor que dio un discurso a los americanos y todo el pueblo americano se puso detrás de él. Bien, España necesita lo mismo, no necesita rebajar medio puntito, ni recortar de aquí ni recortar de allá. España necesita un proyecto de país. El pueblo español necesita eso, y mientras no lo tenga, esto es jugar con políticos de medio pelo que lo único que piensan es en contratar a sus familiares, sean abuelos, sobrinos, hijos, cuñados, amigos de afiliados. Esto es una vergüenza, que hace falta un liderazgo que lleve detrás a todos los españoles para tratar de resolver esto, que es gravísimo como nunca lo ha sido en los últimos 30 y tantos años. A Roosevelt le hicieron un regalo dorado, dejándole hundiéndole 6 acorazados en Pearl Harbor para que pudiera montar la que montó. Vale. Y así quedar. A mí me es igual, pero el pueblo americano se pone la mano en el corazón cuando piensa en Estados Unidos, y el pueblo español te pone la mano en el culo si te descuidas. Y eso es sencillamente por la manipulación, por una casta política y una casta de periodistas que a lo único que se han dedicado es a que el pueblo español fuera analfabeto. Pero, en fin, incluso los analfabetos llega un momento que el sentido común lo recuperan. Y eso es lo que hay que conseguir, que el pueblo español confíe en sus líderes, que confíe en un liderazgo que lo saque de esta situación. Y desde luego Rajoy lo mejor que podría hacer es ir pensando en dimitir cuanto antes. Yo de todas maneras no pondría tanto el énfasis en una cuestión de liderazgo cuanto en una cuestión de democracia. Es decir, que si lo que queremos realmente es salir de este gigantesco dogal en el que nos ha puesto el funcionamiento del sistema capitalista hasta la actualidad, lo que tenemos que hacer es las grandes multitudes, las grandes masas, la gente tiene que estar detrás. Es decir, no es tanto una cuestión de liderazgo porque las presiones van a ser tremendas. En eso tiene Déjate razón, de peras, que siempre hablamos de socializaciones. El país necesita liderazgo. Esto no es una situación para que la saque un contable o un registrador. Esta es una situación muy grave. De registradores. Estoy hablando de decisión colectiva, de cooperación del conjunto. Sí, pero que eso, como tú sabes muy bien, este pueblo no tiene mucha educación en eso. Requeriría 30 años para conseguirlo. Por lo tanto, de momento necesitamos liderazgo por encima de todo. Y luego un liderazgo que crea en la democracia, faltaría más, y que la impulse, no que la fagocite. Porque en realidad, ¿qué es lo que hemos hecho? Engañar a la gente una y otra vez a lo largo de los años. Y contra eso es contra lo que nos tenemos que oponer nosotros, que tenemos más sentido común. Pero hace falta liderazgo, no lo olvidéis, claro que hace falta liderazgo. Y hace falta que la gente se esfuerce y luche y trabaje y se dé cuenta que de esta no se sale si no es trabajando muy duro todos y estando dispuesto a grandes sacrificios, y aún así será muy difícil, pero hace falta liderazgo. Bueno, yo desde luego estoy con José Luis en que si no hay una reforma total de las instituciones para que éstas se democraticen, pues muy difícilmente vamos a salir de esta. Y bueno, ya el tema de que sean, yo creo que eso ya viene, si hay unas instituciones realmente democráticas, siempre las personas que llegan arriba son personas
que realmente tienen una capacidad pues para liderar ese proceso democrático. Juan Carlos, pero España no ha conocido la democracia nunca a lo largo de los 2000 años. Pero yo no estoy de acuerdo contigo en que el pueblo español no sea capaz de funcionar perfectamente dentro de unas instituciones democráticas. Yo no he dicho que no sea capaz de funcionar, digo que necesita educación. Pues bueno, entonces te pido haciendo, disculpas. Y yo estoy con José Luis en que esa educación pues se conforma pues andando el camino, ¿no?, de la democracia. 30 años. Bueno, pues no sabemos cuánto será, pero lo que sí que te digo es que no hay otra manera de hacerlo, ¿eh? O sea, la democracia solo es posible llevarla a término de esa forma. Bueno, pues creo que ya tenemos que ir terminando, si no me equivoco. Venga, pues un saludo a todos, que tengo que salir pitando. Muy bien, pues gracias, un saludo y buenos días, Ángel. Hasta pronto. Hasta la vista. Hasta pronto. Bueno, pues si os parece vamos acabando nosotros también. Te agradezco mucho, como siempre, Manuel, que hayas estado aquí. Vale, te lo agradezco también la oportunidad de poder conversar con nuestros amigos. Aunque hoy desde luego... No, porque hoy te hemos dado... Hoy nos hemos puesto a los tres contra ti en algunos momentos, sí. ¿Y qué? Más divertido. Puedo con todos. Es una broma. No creo que haya ningún problema en eso. Yo creo que no deberíais nunca de refrenaros vuestra opinión porque haya un desbalance de 2 contra 3 o 3 contra 1. Los argumentos son los argumentos y no pasa nada. Muy bien, pues muchas gracias y que pases buenas vacaciones. Manuel. Sí. Muchas gracias. Igualmente vosotros. Muchas gracias, José Luis, como siempre. Muchas gracias. Te deseo buenas vacaciones. Igualmente. A disfrutar. Y también, como siempre, muchas gracias a todos los amigos de Colectivo Burbuja. Les recuerdo que pueden seguirnos en www.colectivoburbuja.org y que también pueden pedir su adhesión a nuestro grupo de discusión de Facebook, donde pueden encontrarnos en Colectivo Burbuja también. Muchas gracias y hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.